Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos. Estamos transmitiendo desde el canal de streaming Teleposadas, como el sábado anterior que habíamos comentado que íbamos a empezar con una serie de estudios o charlas sobre la palabra, y que íbamos a definir un día y un horario que todavía no está del todo confirmado, pero eh, estamos acá nuevamente para hoy compartir un poco de la palabra. Y bueno, el sábado pasado fue como a las 19 horas aproximadamente. Hoy es un poquito más tarde, son 19:45 y empezamos en la operación técnica, en los controles del streaming está mi hijo Nahuel. Así que mi nombre es Héctor, me presento y bueno, vamos hoy, esta tarde, mientras estamos tomando unos mates acá, estamos queriendo desglosar un poco las escrituras. Y bueno, esto nos bendice a nosotros dos, a mí, a mi hijo y al que en este momento esté escuchando, también yo creo que lo va a bendecir mucho. Y bueno, eh, quiero empezar compartiendo, si ustedes tienen la Biblia a mano y por ahí quieren o buscar, como yo que lo estoy haciendo a través de Google. Hay una página que es Bible Waterway, que tiene varias traducciones en diferentes idiomas. Y bueno, vos si la buscas en tu internet, si te vas a esa página, que es de la Biblia básicamente, está la versión Reina Valera, que es la versión que usamos habitualmente los hermanos cristianos cuando vamos a la iglesia. Generalmente la versión más tradicional es la Reina Valera de 1960. Pero como decía el sábado pasado, tiene algunos términos que a veces son un poco complicados para la gente que por ahí no conoce el Evangelio o que quizás nunca leyó la Biblia. Entonces hay otras versiones que nos facilitan el aprendizaje y el conocimiento. Y esta página Bible Waterway, no me sale bien la pronunciación, no estaría sabiendo muy bien el inglés, pero tiene diferentes versiones que te clarifican un poco más lo que dice la Biblia. Si vos, por ejemplo, tenés una Biblia que es Reina Valera o el Nuevo Testamento, que es un librito generalmente de tapa blanda de color azul, que entregan en los hospitales, a veces vos los encontrás también en los hoteles, eh, en esa versión, quizás si se te complica, puedes buscar en esta página que yo te mencionaba recién, Bible Guateway, así se escribiría, y ahí vas a encontrar las versiones, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jubileo, hay muchas versiones. Dios habla hoy, esa está buena. A mí una de las que más me gusta es Palabra de Dios para Todos, porque es en un lenguaje simple, es como que está traducida, porque en sí la Biblia fue escrita hace miles de años y en papiros, ni siquiera era papel cuando se la escribió, y eso a través del tiempo se la fue traduciendo y quizás no con tanta fidelidad, pero hoy en día tenemos muchas traducciones. La traducción del lenguaje viviente, la versión internacional. A mí una que me gusta, como decía, es Palabra de Dios para Todos, con las siglas PDT, ¿no? Porque generalmente están con siglas para diferenciar la Reina Valera actualizada, la contemporánea, la Biblia de las Américas. Bueno, hay unas cuantas. Nosotros hoy vamos a estar compartiendo un pasaje de la palabra
que yo en el buscador acá de esta página de la Biblia lo voy a escribir e inmediatamente me va a llevar, mientras voy buscando una alabanza para compartir, vamos a estar buscando en la Biblia. Para conectarnos ya no son los de antes. En la Biblia vamos a estar buscando la parábola de los talentos, que esto se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 25 y versículo del 14 al 30. Ahí vamos a encontrar este pasaje, y yo voy a buscar en esta versión que les voy a decir ahora, enseguida, Mateo 25, ¿no? Entonces, buscamos libro de Mateo, capítulo 25, y los versículos que van del 30, del 14 al 30. Del 14 al 30. Entonces ahí tenemos las diferentes versiones. Tengo las diferentes versiones y yo voy a buscar esta que me gusta mucho a mí, que es la que les decía recién. Acá tenemos un montón de versiones. Estoy buscando cómo traducir la página que me aparece en inglés al español. Ahí está. Ahí la estoy pasando al español, porque tiene varios idiomas también. Es muy completa esta página, muy completa. Y Mateo, acá está la parábola que quería leerles. Acá en esta versión, en la nueva versión internacional, pero esta no era la versión que yo les quería compartir. La que yo les quiero compartir es la Dios habla hoy. La versión de Dios habla hoy se llama la parábola del dinero. En la versión Dios habla hoy, capítulo 25 de Mateo, desde el versículo 14 hasta el versículo 30, y dice así. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a bajarle un toquecito la música para que se escuche bien. Entonces, dice así. Dice la parábola del dinero. Sucederá también con el reino de los cielos, como un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos les entregó 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5.000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5.000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que recibió 1.000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5.000 monedas y entregó a su jefe otras 5.000, diciéndole: Señor, usted me dio 5.000 y aquí tiene otras 5.000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2.000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2.000 y aquí tiene otras 2.000 que gané.
El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Versículo 24. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, cuando llegó este empleado, que era el que a menos le había dado, a uno le dio 5000, a otro le dio 2000, y al que menos le dio 1000 monedas. Le dice: señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra, pero acá tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 1000 monedas y dénsela al que tiene 10.000, porque el que tiene se le dará más. Porque al que tiene se le dará más, y tendrá de sobra. Pero al que no tiene, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo afuera a la oscuridad, entonces vendrán el llanto y la desesperación. Ahí termina, este es el versículo 30 del capítulo 25 de Mateo, y nos cuenta una historia, ¿no? Esta es una parábola. Jesucristo acostumbraba mucho a enseñar su doctrina con parábolas, que eran como ejemplos. Usaba mucho también las analogías y las metáforas, porque era una manera de hacer comparaciones de los conceptos del reino de los cielos con cosas comunes, habituales del hombre común, de cosas terrenales, la naturaleza. Había muchas analogías y comparaciones que hacía de la naturaleza, y generalmente usaba mucho las parábolas. Que había algunos que necesitaban interpretarlas porque no lograban entender qué era lo que él quería decir, porque era como un mensaje subliminal, o era un mensaje que él le daba especialmente a sus seguidores. O sea, que los que creían entendían perfectamente, porque se le eran revelados los secretos del cielo, pero por ahí el que tenía un corazón duro y era incrédulo, le costaba entender. Y esto después, más adelante, él lo explica, ¿no? Él en Mateo 13:10 dice algo así como que... Mateo 13:10, lo voy a buscar acá. Él dice que... ¿por qué enseñaba con parábolas? Estamos en el libro de Mateo capítulo 25, volvemos para atrás un par de capítulos. Vamos al capítulo 13 de Mateo, versículo 10. Y nos dice en esta versión también, que Dios habla hoy, dice: los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba la gente por medio de parábolas. Y en el versículo 11, el versículo siguiente, Jesús les contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Jesús le estaba diciendo: a ustedes se les es revelado a través de las parábolas un mensaje oculto que son los secretos del reino de los cielos. A ellos no, porque ellos no creen, porque ellos son incrédulos. Entonces como que tienen cerrado el corazón y hay un velo que les impide entender. Pero sigue, es un versículo, es un capítulo en el 13 donde sigue hablando. Yo voy a buscar ahí el versículo 12. Y en el versículo 12 le sigue diciendo, y le sigue diciendo por qué él enseñaba con parábolas. Mateo 13:12 dice: porque pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará, ¿no? Lo mismo que estaba diciendo recién en la parábola de los talentos. Al que tiene y tiene, aunque sea poco, pero lo usa, se le va a dar más. Pero al que tiene poco y no lo usa, se le va a quitar. Esto se refería a los talentos, obviamente, ¿no?
a los talentos que Dios da y a la parábola de los talentos que recién estábamos leyendo en el capítulo 25 de Mateo. Él está diciendo que también al que use los talentos, como hizo el que le dieron las 5.000 monedas, porque acá en esta comparación que él hace, compara a la empresa o a este rey, porque en algunas versiones dice que era un rey, en otras dice, porque las versiones como Dios habla hoy, habla que era como un jefe, ¿no? El que se había ido de viaje y les había dejado a cargo a estos 3 empleados, por decir así, o a estos 3 siervos o 3 sirvientes, le había dejado sus ganancias, sus bienes, para que ellos los cuiden. Entonces a uno le dio porque les dio también de acuerdo a su capacidad, o sea que no le dio más trabajo o le dio más de lo que no podía hacer a cada uno. A cada uno de acuerdo a los talentos que tenía y a la capacidad les dio. A uno 5.000, a otro le dio 2.000 y a otro le dio 1.000. Entonces el que tenía 5.000 fue, negoció, usó lo que tenía y ganó el doble. Cuando vino este rey o cuando vino de viaje esta persona, vamos a decir cuando vino este jefe o empleador, se encontró con que había hecho bien, había usado lo que él le había dado. Entonces le dijo, vos sos un buen empleado, sos un empleado fiel, por eso te voy a poner en mucho, porque vos usás lo que tenés. Al que le dio 2.000 monedas también lo mismo, porque ese también las hizo trabajar. Y duplicó lo que le dio, cuando vino le entregó 4.000 monedas y le dijo lo mismo. Vos sos un empleado bueno, sos un empleado fiel, por eso vení a alegrate conmigo. Vení a entrar en el reino de los cielos, le quería decir, ¿no? Porque la parábola, la parábola esta, lo que estaba tratando de enseñarles a los que escuchaban, a sus discípulos, era que el reino de los cielos era como eso. Dios te da los talentos, Dios te da para que los uses. Si vos los usás, Dios te va a dar más. Si no sé qué talento vos puedas tener, porque estoy seguro que sí tenés talentos que Dios te dio, o dones, pero Dios te va a dar más, te los va a duplicar si vos los pones a trabajar. Por eso yo el sábado pasado decía que mi intención de hacer estos vivos o estas grabaciones en el canal de streaming era empezar a usar los talentos y los dones que Dios me dio para bendecir a otros y no esperar más y empezar a hacer, porque si yo me voy a poner a esperar ser una persona perfecta y recién ahí ponerme a usar mis dones, entonces no lo voy a usar nunca, porque soy imperfecto, soy pecador, soy una persona de carne y hueso, soy como cualquiera, soy normal y obviamente hay mucha gente que quizás me conozca y diga, pero este me quiere venir a enseñar, o qué ejemplo me da. Pero justamente porque soy una persona falible, que comete errores y tiene fallas, es que me pongo a disposición de Dios usando lo que Dios me dio, que son los talentos de por ahí estar explicando esto hoy, esta tarde, para bendecirme a mí primeramente y bendecir a los que están escuchando. Esto de la parábola de los talentos, al último siervo, el siervo que le dijo, vos sos malo, porque si vos sabés que yo soy, si vos sabés que yo soy Dios y te di los talentos y no los usaste, ¿por qué no los usaste? Tendrías que haber hecho, sos un perezoso, le dijo, sos un siervo malo. Agarró y dijo, sáquenle uno y dénselo al de los 10, al de los 5.000. Sáquenle las 1.000 monedas que le di a y dénsela al que le di 5.000. Porque ya tenía 10.000 que las trabajó y duplicó los dones que tenía, los talentos, y Dios le sacó al que no hizo nada para darle al que hizo. Y así es el reino de los cielos en cuanto a los talentos y en cuanto a los dones, ¿no? Porque dones y talentos hay algunas diferencias. Hay talentos, son talentos innatos con los que uno nace, que pueden ser genéticos, recibidos de padres, de la madre, de la familia, no sé, saber ejecutar bien un instrumento, no sé, puede haber muchos tipos de talentos, pero dones, ya los dones, y acá nos vamos a referir y vamos a ir a versículos de la Biblia donde habla de los dones,
los dones espirituales, los dones que son dados por Dios, no los talentos terrenales, digamos. Cuando nosotros, acá para tratar de explicar un poco mejor esta parábola, la parábola de los talentos, nos vamos a Efesios 4:7, por ejemplo. Yo sigo en esta página de la Biblia Wateway y en la versión Dios habla hoy, y busco. Y usted tiene su Biblia y quiere buscar este versículo, está en Efesios capítulo 4, versículo 7 al 13. Lo escribo en el buscador, Efesios 4, del versículo 7 al 13. A ver, ahí estoy escribiendo y lo voy a leer enseguida para que entendamos un poco mejor este tema de los talentos. Efesios capítulo 4, del versículo 7 al versículo 13, versión Dios habla hoy, nos dice lo siguiente. Dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Bueno, hasta acá vamos a leer, no vamos a leer hasta el 13, vamos a leer el 7 que leí recién, el 8, el 7 y el 8. Esos son los más importantes. El 7 y el 8. Efesios capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Lo vuelvo a repetir. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Acá nos está confirmando que Dios le da dones a los hombres, ¿no es cierto? Que los dones que son dados por Dios están. Cuando uno es hijo de Dios, acepta a Jesucristo en su corazón y renace a una vida espiritual, desde ese primer momento y a través del Espíritu Santo, Dios le da dones al hombre. Entonces, esos dones que vienen de lo alto, que vienen del cielo, como dice acá ahora, y lo vamos a leer en Romanos capítulo 12, vamos a buscar de nuevo Romanos, esto del Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 12, del versículo 11 en adelante vamos a leer, a ver, del versículo 11, yo tengo anotado al 29, a ver, del 11 al 29, a ver qué dice. Romanos capítulo 12, del versículo 11 al 29. Dice, esfuércense, no sean perezosos, y sirvan al Señor con corazón ferviente. Ajá. Esfuércense, no sean perezosos. Acá de nuevo está la palabra perezoso. Y sirvan al Señor con corazón ferviente. Y este era, no era hasta el 29, era solo el versículo 11. Porque yo acá hice unas anotaciones, pero no era tan largo lo que yo quería remarcar era, esfuércense y no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Eso está como leí recién, en Efesios 4, 7. En Romanos, perdón. En Romanos 11, 20. Romanos 12. Romanos 12, 6, me equivoqué. Sepan disculparme porque 6 y a 8. A ver, Romanos 12, 6 al 8. Acá está.
Yo igual no estuvo de más lo que leí recién, me equivoqué en el versículo, pero igual esfuércese y no sean perezosos. Está recalcando que los dones que Dios nos da, que los usemos, que es lo que intento hacer yo, ¿no? A través de estos vivos. Romanos 12 del 6 al 8 dice: Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlo. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. Y el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Ahí está enumerando una serie de dones que Dios da al hombre y dice: si Dios te dio el don que te dio, usalo bien. Usalo. ¿Qué don te dio Dios? En este caso, ¿sos profeta? Bueno, hablá según si tenés el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir, sirvamos. El que haya recibido el don de enseñar, que enseñe. Y el que haya recibido el don de animar a otro, que se dedique a animarlo. Hay varios dones, después vamos a ayudar a enumerar cuáles son según la Biblia los dones, pero acá estamos hablando de que Dios dio dones a los hombres y dio según lo que Él quiso dar a cada uno. Ahí en la parábola de los talentos dice que en los talentos le dio a cada uno según la capacidad de cada uno. Y bueno, esto de los dones espirituales también, Dios da según en la medida que Él considere, ¿no?, a cada uno. Esto de los dones de Efesios capítulo 4, Romanos ahora capítulo 12, lo que estamos leyendo, versículos 6 y 8. Y la diversidad de los dones también es algo que está mencionado acá. Yo lo voy a buscar ahora en Primera de Corintios. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 4 al versículo 11 vamos a ver. Versículo 4 al 11. Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 4 al versículo 11. Ahí estamos buscando la diversidad y la unidad de los dones, que era lo que yo decía recién. Dios da dones, eso quedó claro. Dios da según la medida en la que Él considere, según la capacidad que cada uno tenga. Pero estos dones se pueden ir aumentando, como hicieron los empleados fieles de la parábola. Y dice el versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Corintios: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Cuando yo recién decía que uno es hijo de Dios, se bautiza, se hace hijo de Dios, entrega su corazón a Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Dios da los dones. El mismo Espíritu concede, y hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos, por medio del Espíritu. A unos les concede que hablen con sabiduría, a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del Espíritu Santo, otros reciben el don de curar enfermos, unos reciben poder para hacer milagros, otros tienen el don de profecía. A uno de Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, a otros la capacidad de hablar en lengua, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas esas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. O sea, que hay muchas manifestaciones de los dones a través de las personas. Cuando se manifiestan esos dones, hay curaciones en los hermanos que tienen el don de sanidad, que hacen imposición de manos, que oran y sanan a un enfermo. Hay un maestro de la palabra que se encarga de escudriñar, enseñar, explicar la palabra para que se entienda mejor.
Y todos esos ministerios, todos esos dones trabajan para un común denominador en común, que es que crezca la iglesia y que la iglesia se edifique. Porque no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son evangelistas. O sea que cada uno cumple una función determinada de acuerdo a los dones que recibieron. Los cantantes en la alabanza, los que son levitas, los que están en el templo, que se encargan de todo lo que hace al culto, a la reunión, se encargan de eso porque Dios les dio ese don. Y bueno, y hay muchos dones, pero siempre el Espíritu es uno, Dios es uno, y lo hace con la finalidad de que la iglesia crezca, sea un conjunto de personas que tienen el mismo espíritu y que crecen a un mismo nivel, pero cada uno haciendo el trabajo que le corresponde, ¿no es cierto? Eso es en pocas palabras lo que diría este capítulo de Corintios, capítulo 12, 1 Corintios del versículo 4 al 11. Y esto está bueno porque también él después ejemplifica con el cuerpo humano en una parte de la palabra, y dice que en la iglesia, ya en la iglesia constituida, ¿no?, como tal, ¿no? Cada uno tiene un trabajo distinto y lo compara al cuerpo humano. Uno es mano, otro es pie, uno es brazo. No puede haber, que todos sean brazos en un cuerpo. No, o sea, tiene que haber una armonía, y justamente esto de que cada uno haga lo que le corresponde hacer de acuerdo a los dones que recibió hace que la iglesia se edifique y crezca. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo esto que considero que es lo que me manda a hacer Dios, y es tratar de entender un poco mejor eh, la palabra, ¿no?, para los que conocen y para los que no conocen. Entonces, cuando acá vemos que los dones son recibidos de parte de Dios, que hay diversidad de dones, que Él dio según quiso, que estos están todos a favor del crecimiento de la iglesia y en favor de que la gracia y el conocimiento de Dios crezca, porque la finalidad es que se conozca más a Dios y que esto repercuta en la vida de la persona. Por ejemplo, ahora vamos a Romanos capítulo 11, 29. Romanos 11, 29, donde dice que esos dones, Romanos 11, 29, Romanos capítulo 11, versículo 29. Bueno, no me moví más de esta versión Dios habla hoy porque es bastante clara, la versión esta. Y acá en Romanos 11, 29, hablando de los dones, dice que los dones son irrevocables, que Él te los da en la medida que Él quiere, se los da a quien quiere, de acuerdo a la capacidad de cada uno, que son por gracia, que vienen de lo alto, que no son por méritos propios porque vos te preparaste, o porque estudiaste, o porque sos experimentado en algún área en especial. Él decidió darlos en lo espiritual a través del Espíritu Santo, y vos lo tenés. Y esos dones no te los saca, son irrevocables. Dice el versículo 29 de Romanos 11, pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Cuando Dios llama a alguien para la obra o para que forme parte del reino de los cielos, lo llama con un propósito y le da esos dones para que trabaje para Él, para la obra de Él, para que el Evangelio se expanda, para que más gente sea salva. Y esos dones no te los saca, te los da y no te los quita, es por gracia. Después habla también de 1 Pedro 4:10. Acá vamos a ver lo que decía Pedro en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. 1 de Pedro. Porque yo todos estos versículos que anoté y estos capítulos
lo busqué como para darle un orden y para que podamos entender mejor. Primero de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 y 11. Dos versículos. Dice Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien presta algún servicio, préstelo. Esto es parecido a lo que ya leímos hace un rato, que el don que Dios le dio a cada uno, úselo como corresponde, de la mejor manera y para el beneficio de los demás, para el servicio de los demás. Y hágalo como con excelencia, ¿no? Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos está diciendo, usen los dones son irrevocables, Dios se los da para que los usen, son dones espirituales para que el crecimiento de Dios sea abundante y para que nos formemos como iglesia y sea de beneficio para las demás personas, para que sea de bendición. Usen los dones. Hay un pasaje también donde Pablo le dice a Timoteo, eso está en segunda de Timoteo 1:6, donde Pablo, segunda de Timoteo, la segunda carta que escribe Pablo, segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 6 a 14, pero vamos a leer, a ver. Entonces, segunda carta de Timoteo, Nuevo Testamento, capítulo 1 de Timoteo, versículos 6 al 14, dice así: no se avergüencen del Evangelio, es el título. Por eso te recomiendo, le dice Pablo, esto le estaba hablando a Timoteo en una carta, que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Bueno, ahí después sigue, no te avergüences después de dar testimonio a favor de nuestro Señor, pero el versículo 6 es el más importante, que le dice a este que era como un alumno de Pablo, Timoteo, era un joven. Le dice, aviva el don que tenés, que se te dio cuando te impuse las manos, porque en algún momento Pablo le impuso las manos a Timoteo y le dice, porque no te quedes, usalo, porque Dios no te dio un espíritu para que seas un cobarde. Sé valiente y en el amor de Cristo, para que se conozca de Dios, usalo. Avivar el don. Si vos tenés un don, lo tenés que usar, lo tenés que avivar como el fuego y tenés que usarlo. Es así, como en la parábola que empezamos a leer al principio. Si no lo usás, hasta lo poco que tenés, que Dios te dio, te lo va a sacar. Si bien parece una contradicción que los dones son irrevocables, está claro que Dios manda a que los dones se usen, si no, ¿para qué los tenés? No está bien ir y enterrarlos en un pozo en la tierra como hizo el empleado malo que tenía 1000 monedas. No, eso Dios no quiere, que Dios sería el empleador o el jefe. Entonces, usar los dones son irrevocables, hay diversidad de dones, los dones son dados por gracia, de acuerdo a la medida que Dios consideró a cada uno. Y Pablo acá diciéndole a Timoteo que avive el don, que lo use, y que todo es para el conocimiento de 2 de Pedro 3:18, ya que estamos acá estamos en 2 de Timoteo, nos vamos a 2 de Pedro, de nuevo el apóstol Pedro, 2 de Pedro
3:18, capítulo 3, versículo 18, nos dice, me quedé voy a buscar a ver una versión, esta la Biblia habla hoy, voy a buscar otra versión que dice, traducción viviente, nueva traducción viviente, ahí dice, segunda de Pedro 3:18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Y está diciendo Pedro que crecer en la gracia sería que todo lo que es, los que tienen los dones y los usan, es para beneficio. Vuelvo a la Biblia para todos. A ver si lo dice más claro. Acá es como más clara la versión de la Biblia para todos. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre. Amén. Toda la finalidad es conocer más a Dios y su amor. Entonces, en la parábola de los talentos queda claro que, para que se entienda mejor, que el que no usó los talentos a Dios no le gustó, y el que usó los talentos y los usó bien, se le dieron más talentos. Y eso también ocurre cuando nosotros nos ponemos a trabajar en la obra de Dios y empezamos a usar lo que Dios nos da. Cuando empezamos a usar bien lo que Dios nos da, sea cual sea el talento que te haya dado Dios en lo espiritual, vos ahí empezás a crecer, porque vos estás poniendo a disposición la herramienta que Dios a vos te dio. En este caso, yo hoy estoy compartiendo palabra con ustedes de vida, palabra de fe. Estoy compartiendo un pasaje de la Biblia y, como dije al principio, a mí me gusta escudriñar, me gusta leer la Biblia, me gusta analizarla y me gusta compartir, como estoy haciendo en esta tarde. Y yo creo que para mí es de mucha bendición, porque me edifica el yo aprender la palabra y obviamente compartirla para que sea de bendición para el que esté escuchando en este momento. Así que yo te animo a que, si por algún motivo, como me pasa a mí, como dije hace un rato, que soy de carne y hueso y obviamente cometo errores y tengo fallas, tengo un profundo amor por Dios y realmente quisiera que Dios cumpla el propósito en mi vida, y por eso es que tomé la decisión desde el sábado pasado empezar a hacer para Dios lo que Dios me manda a hacer. Y poco a poco, con la ayuda y la gracia de Dios, espero ir mejorando y ir cada vez aceitando más esta herramienta de hacer lo que estoy haciendo ahora en este momento, para el beneficio de la iglesia, para aquel que escucha, ¿no? Para ser de bendición de los que están escuchando el mensaje. Así que, de mi parte, un gusto, es una bendición muy grande poder haber estado compartiendo con ustedes esta tarde. Ya son las 8:30 casi, así que estuvimos un buen rato, más de casi 45 minutos, más de 40 minutos, así que creo que ya por hoy está bien. Espero que haya sido de bendición para ustedes este tiempo que compartimos. Un saludo de parte de Nahuel, mi hijo, que está controlando todo, que el audio salga bien, que la imagen y todas las configuraciones del streaming salgan bien para poder llegar para que ustedes puedan recibirlo bien, ¿no? En pocas palabras. Así que desde el canal Teleposadas los bendecimos en el nombre de Jesús. Les deseamos que tengan un buen final de jornada y próximamente nos estaremos viendo de nuevo a través del streaming de Teleposadas, posiblemente el sábado próximo, o quizás, si Dios lo permite, antes, durante la semana.
quizás haya un tiempo de hacer algo parecido a esto. Y de mi parte ya es todo. Los saludo con la bendita paz de Dios a todos y espero que Dios esté bendiciendo a todos los seguidores y toda la audiencia de Lejos. Buenas tardes, que sigan bien, que Dios los bendiga.